Hola. Ahí estoy. Hola a todos y a todas. Soy Puño, soy ilustrador. Empecé a ganarme la vida como ilustrador en 1994 por necesidad y en 2005 por vocación. A lo largo de todo este tiempo aprendí un montón de cosas porque no fui a muchas escuelas, ni tuve muchos maestros ni padrinos y bueno, he ido haciendo un cúmulo de experiencias que me gustaría hoy compartir con vosotros en forma de consejos, supongo. Dicen que cuando alguien da un consejo se está hablando a sí mismo en el pasado. Así que supongo que todo esto que os diré hoy en realidad me lo estoy diciendo a mí en 1994 y en segunda instancia a vosotros. A lo largo de esta charla me gustaría, por un lado, animaros a dibujar, si es que no lo hacéis. Por otro lado, me gustaría sensibilizaros un poco con lo que es la profesión de ilustrador, tanto para los que ya trabajáis con ilustradores como los que no, o los que tenéis intención algún día de hacerlo. Y me gustaría compartir con vosotros algunas conclusiones que he ido sacando y que creo que son extrapolables a la labor del ilustrador y que podéis quizá aplicar en vuestras profesiones o en vuestra propia vida personal. Estos son algunos de los trabajos que he hecho el último año, por si os suena alguno. Y esa es mi página web. La primera de estas conclusiones que me gustaría compartir con vosotros es algo que me parece bastante importante. Cómo comer barato y fácil. Os voy a dar una receta que es bastante fácil y bastante barata. Para hacer espagueti con yogur para 2 personas hace falta medio paquete de espagueti, 3 yogures naturales sin azucarar ni nada, perejil fresco, que antes lo daban gratis, ahora te lo cobran, un chorrín de aceite de oliva y sal. Se pica bien el perejil, se mezcla con los 3 yogures, el aceite y la sal, se cuecen los espaguetis y se escurren normalmente, se sirve, se mezcla y se come inmediatamente porque si no quedan un poco resecos. Esto parece una chorrada, pero aprendí a hacer esta receta con 8 años y me ha ayudado en los momentos más duros de mi carrera. Os decía hace un momento que me gustaría que dibujarais, animaros a ello, ¿no? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué dibujar? No veo muy bien, pero me gustaría que levantarais la mano los que dibujáis los que dibujáis del público. Bien, son bastantes. Pues nada, no tengo nada que hacer entonces. Dicen que si preguntas a una clase de niños de 5 años ¿cuántos de vosotros dibujáis? Lo mismo que os acabo de preguntar a vosotros, pues casi toda la clase levantará la mano. Si cuando tienen 12 en la misma clase, el mismo grupo de chavales, les vuelves a hacer la misma pregunta, 3 o 4 levantan la mano. Y en el último curso de los 18 años, si les vuelves a preguntar lo mismo, hay suerte si una sola persona levanta la mano, ¿no? A mí una pregunta que se repite en las entrevistas que me hacen es ¿cuándo empezaste a dibujar? Y siempre respondo lo mismo, ¿cuándo dejasteis vosotros de dibujar? Porque nosotros, todos hemos dibujado de pequeños y en algún momento lo vamos dejando. ¿Por qué lo dejamos? Entonces, debería ser la pregunta, porque cuando nos hacemos mayores adquirimos un carácter más práctico de las cosas y menos lúdico. Dejamos de hacer las cosas porque nos gusta disfrutar el hecho de hacer esas cosas y hacemos cosas que nos ayudan a conseguir otras cosas. Esto es lo que conlleva ser adulto. Entonces, el músculo de la creatividad, porque la creatividad es un músculo metafórico, pero los músculos metafóricos y los músculos reales les ocurre lo mismo. Si no lo utilizas, se atrofia y se degenera mucho más rápido que lo que se consigue tonificarlo. Entonces, este músculo, cuando dejamos de dibujar en algún momento de nuestra infancia o adolescencia, va atrofiándose el músculo de la creatividad. Si lo recuperamos ahora, obtendremos una energía, una fuerza nueva que nos ayudará, y esto creo que es de perogrullo, pero me gustaría decirlo, nos hará personas mejor formadas, tanto a nivel individual como a nivel profesional, a nivel social, y nos ayudará
todo esto aplicarlo en nuestras vidas, la creatividad que utilizamos y que desarrollamos, ¿no? Otra razón por la que dejamos de dibujar es que de pequeños no somos tan exigentes, ¿no? Dibujamos, nos gusta lo que dibujamos, no nos importan los colores, la composición, la simetría, la perspectiva de las cosas. En cambio, de mayores, algo nos pasa, que yo creo que gran parte de culpa la tiene el mercado del arte y las escuelas, pero bueno, esto es otro tema. De mayores, en cuanto algo no tiene una proporción natural, perfecta, o una realidad fotográfica en el dibujo, lo desechamos enseguida. Decimos, esto no es bueno, no sirvo, no vale mi dibujo. Os pondré un ejemplo. Este dibujo lo hizo Antonio Marinoni. Antonio Marinoni es un pintor e ilustrador italiano, es muy bueno, muy perfeccionista. Hizo este dibujo cuando tenía 8 años. Él se dedicaba, como todos pues hemos dibujado mucho de pequeño, él supongo que vendría de un hogar burgués, porque no creo que en la cabeza de ningún niño de 8 años quepa tanta floritura. Yo dibujaba mi casa y mi hermana, y era una casa de ladrillo normal y corriente, Marinoni. Entonces este dibujo, no creo que ninguno pensemos que este dibujo es malo, ¿no? Es un dibujo que está bastante elaborado, sobre todo para tener 8 años. Si nos fijamos, hay me han dado un puntero láser y lo voy a utilizar, solo porque es la única oportunidad que tengo para hacerlo. Ahí va. Si os fijáis ahí, pues hay poco detalle en los ángeles, esta perspectiva de aquí no corresponde con esta perspectiva de aquí ni con la de los laterales. Es un dibujo muy imperfecto, pero si Marinoni se lo pasó teta haciéndolo y nosotros lo disfrutamos al observarlo, ¿por qué vamos a decir que este dibujo es malo, no? Hay dos disciplinas que también requieren de nuestra coordinación entre el cerebro y la mano, a la que también dedicamos un tiempo de aprendizaje, pero que no solo no las dejamos a un lado como el dibujo, sino que las aplicamos cotidianamente. Estas dos disciplinas son precisamente la cocina y la caligrafía. ¿Pero qué ocurre? Nosotros practicamos, es una cosa que practicamos a diario y sin ser muy exigentes. Que estaba viendo que he escrito fatal esto, o sea, no puedo dar un buen ejemplo de caligrafía No necesitamos ser un excelente tipógrafo para escribir una nota, ya sea para recordar a nosotros algo o para transmitir un mensaje a alguien. No decimos, no valgo, no soy buen calígrafo, no soy buen tipógrafo. Tampoco es necesario ser Ferran Adrià para cocinar, tanto hacernos nosotros un huevo frito como para hacer una tortilla para un colega, ya sea para saciar nuestro hambre o agradar el paladar. No decimos, no cocino, porque no hago aquí un plato excelente, ¿no? ¿Qué ocurre? Perdonad, que es que como soy antiguo, llevo las cosas en papeles, tengo que pasar la página. Esto nos ocurre porque nosotros no vemos... Gracias. Gracias. Nosotros vemos tanto la cocina como la caligrafía como un medio para alcanzar otras cosas, ya sea, como he dicho, agradar el paladar o llenar el buche, y ya sea para recordar algo o transmitirlo. Pero nosotros no vemos el dibujo como un fin, ¿no? En realidad, tanto la caligrafía como la cocina pueden disfrutarse como un fin en sí perfectamente. Entonces, si tenemos el músculo de la creatividad tan oxidado que somos incapaces de disfrutar de las cosas como un medio, quizá deberíamos ver el dibujar, el acto de dibujar, como un medio precisamente para desoxidar ese músculo que no nos funciona, ¿no? Si tú coges a alguien y le dices, escribe, así como por casualidad, dejándolo caer, haz la prueba, escribe, ¿me puedes escribir algo aquí? Y le dejas un boli y un papel, la gente, claro, pum, pum, y te escriben su nombre o un mensaje, te quiero, o lo que sea, ¿no? Nadie tiene ningún problema con esto. Incluso si tenéis un amigo en casa y le decís, pues a mí se me está abriendo apetito, ¿te apetece hacerte algo? Te dirá, claro, voy a tu cocina, cojo cualquier cosa. Todo el mundo se siente muy animado con esto. Pero cuando le dices a alguien, a mí me pasa bastante, le ofreces un cuaderno y un bolígrafo, le dices, dibuja algo. Ay, no, que es que no sé, que es que tal. No, dibuja. No. Si estás en público empieza a ponerse rojo, empieza a mirarte mal. No, ¿por qué me dices eso? No quiero dibujar. Entonces tenemos verdaderamente un bloqueo. No es que no sepamos, o sea, nadie dice, no sé escribir, escribe algo, no sé. Claro, no sabes ser un excelente tipógrafo, yo tampoco lo sé, pero eso no nos impide. O nadie dice, como no soy aquí Ferran Adrià, no voy a cocinar. Pero sí, en cambio, decimos, que esto es muy habitual, no sé dibujar, no sé dibujar. Gracias. El caso es que, ¿qué significa no sé dibujar? Normalmente cuando decimos esto nos referimos a no sé cómo dibujar. ¿Qué ocurre? ¿Qué significa dibujar exactamente? Cuando decimos esto, ¿qué no sabemos? No sabemos cómo representar algo que vemos
y no sabemos representarlo con el lápiz, o no sabemos expresar algo que tenemos dentro. Claro, nadie nace sabiendo esto, ninguno lo sabemos en un primer momento, ¿no? Pero sí pensamos que no sabemos dibujar a pesar de todo esto. Entonces, es curioso porque en realidad recorrer perdona que me estoy haciendo la picholío. Recorrer el camino del aprendizaje de dibujar, aprender a representar una idea o aprender a expresar algo que tenemos dentro, es en sí dibujar. Recorrer ese camino, ese aprendizaje es en sí dibujar, ¿no? Y lo dice Eduardo Chillida, no lo voy a decir yo, que tiene mucha más autoridad. La clave del arte es hacer lo que no se sabe hacer, porque lo que se sabe hacer ya está hecho, y el que hace lo que sabe hacer está perdiendo el tiempo. Con lo cual, no nos vale ese axioma de no, es que no sé dibujar, por eso no dibujo. Claro, ninguno sabemos dibujar, por eso dibujamos, para saber dibujar, ¿no? Entonces, si cualquiera puede, si no hace falta ningún tipo de conocimiento previo para poder dibujar, ¿qué es lo que hace falta para embarcarse en el camino de ese aprendizaje, ¿no? Para recorrer ese camino? Hace falta talento, se dice a veces. Antes, antaño, se hablaba de una cosa que era la intuición femenina. Cuando una mujer resolvía un problema con su propia lógica y su propia cabeza, no podía ser, porque las mujeres no podían hacer uso de la inteligencia. Entonces se decía, es intuición femenina, ¿no? Había que aludir a una cosa, un ente extraño que hay aquí dentro de la cabeza, no controlable por nosotros conscientemente, que como por arte de magia hacía esto, ¿no? Con el talento pasa algo parecido. ¿Cómo dibujar una mano? ¿Cómo enfrentarse a un escorzo? ¿Cómo hacer un pie que se apoya? Nadie nace sabiendo esto, no aparece por arte de magia. Uno aprende a resolver estos problemas enfrentándose a ellos directamente, ¿no? No hay una cosa que sea el talento, que de repente, pum, te diga cómo resolver un escorzo de un tío haciendo así, ¿no? Lo sabía de nacimiento, eso no ocurre, ¿no? Igual que tampoco aprendemos a cocinar ni a escribir por arte de magia. Escribir es un proceso bastante duro y si lo recordáis, cocinar no tanto porque ya somos un poco más mayores y estamos más acostumbrados a aprender, pero nadie aprende a cocinar, ni a escribir, ni a dibujar por arte de magia, ¿no? Punset, un gran sabio, dijo que la intuición, bueno, no lo dijo él, pero lo vi en un programa de redes, dijo que la intuición es el conjunto de cosas que no sabemos que sabemos. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien miente tú dices, mi intuición dice que este tío está mintiendo. No es tu intuición. Tú tienes ya almacenado en el cerebro que cuando alguien baja los ojos, cuando habla, se toca la nariz, cambia de tono de voz, está mintiendo, aunque tú no seas consciente de eso, pero tú dices, la intuición me lo dice. Claro, es lo que tú no sabes que sabes. El talento viene a ser una cosa parecida. Son soluciones que ya hemos asimilado a problemas que nos vamos encontrando. La RAE, que muchas veces no ayuda, pero en este caso sí que me gusta lo que ha dicho, dice que el talento, en su primera acepción, es inteligencia. Inteligencia es la capacidad de entender. Y en su segunda acepción es aptitud, que es la capacidad para desarrollar una tarea, una habilidad o un oficio. Entonces, quedémonos con esto. Por ejemplo, yo cuando dibujo una cabeza, no parto desde cero absolutamente, por poner un ejemplo, ¿eh? No voy y me fijo, a ver, voy a dibujar una cabeza. Primero tengo que fijarme en cabezas de personas, analizar su forma tridimensional, pensar cómo puedo pasar esto a una forma bidimensional y que se entienda. No, claro que no. Y pasé por este proceso una vez o dos veces en su momento, ¿no? Aprendí cómo era esto, interioricé la manera de solucionar este asunto y cuando dibujo lo aplico. No significa que haga gestos automáticos, cabeza, círculo, no. Eso algunos dibujantes lo hacen y acaba siendo su propio cepo, su propia trampa, ¿no? Significa que aplico estas soluciones que ya he interiorizado cada vez que dibujo. Otra cosa es que haya gente con una mayor coordinación entre el cerebro y la mano o con mucha facilidad para aprender y entonces ellos irán más rápido y otros irán más lento. Evidentemente, todo esto que digo no quiere decir que vayamos a adquirir todos el mismo nivel ni nada, pero embarcarnos en el camino del aprendizaje de dibujar está al alcance de cualquiera. Y hay que tener en cuenta esto que es muy importante. Todos tenemos entre 3.000 y 10.000 dibujos malos. No hay que agobiarse. No me sale, claro que no te sale, a nadie le sale. Pero hay que animarse a dibujar. Si eres bueno, solo tendrás 3.000 dibujos. Si eres una patata, tendrás que hacer 10.000, pero tarde o temprano aprenderás, porque aprendisteis a escribir, aprendisteis a cocinar, ¿no? Entonces, si decimos que no hace falta ningún conocimiento previo para dibujar, porque dibujar en sí es adquirir ese conocimiento, y no hace falta ningún talento, porque el talento es la serie de experiencias que vamos acumulando cuando recorremos este camino del conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para empezar a dibujar, ¿no? Munari, un gran hombre, dijo, la creatividad no es improvisación sin método. Esto la culpa la tienen mucho también las escuelas, el mundo del arte, etcétera, ¿no? Que llegaba Picasso, sacaba un pincel,
Y parecía que esto era ser dibujante, ser artista, ser creativo, cuando, joder, todo necesita una reflexión. Y él la hacía, ¿no?, también. Entonces, el problema quizá no es que no sepamos cómo dibujar, que es lo que hemos dicho al principio. Quizá el problema es que no sabemos por qué dibujar, cuándo dibujar, dónde dibujar o qué dibujar. Yo he sido durante muchos años profe de todo tipo de talleres de creatividad, cursos intensivos de cómic de 3 horas por un montón de municipios de España, y fueras donde fueras, había una cosa que se repetía, ¿no? Les dabas ahí 10 minutos de charla, tú todo encendido, y ahora chavales a dibujar, y decían, es que no sé qué dibujar. Cachi la madre, era una cosa tristísima. Método, decía Munari, ¿no? ¿Qué es el método? Porque método suena una cosa rígida, suena a reglas, ¿no? Suena a algo que no tiene que ver absolutamente con la creatividad. Pero un método no es más que una serie de operaciones necesarias dispuestas en un orden lógico dictado por la experiencia. Otra vez estamos aquí. Una receta no es más que esto, ¿no? Es una serie de operaciones necesarias dispuestas en un orden lógico dictado por la experiencia. La cocina tiene una metodología muy elaborada a lo largo de todos estos miles de años que lleva la humanidad cocinando, ¿no? Nosotros vemos una receta y sabemos identificarlo bien. Es una receta, la podemos leer, podemos entenderla, podemos aplicarla, aunque queramos introducir nuestras innovaciones, ceñirnos a ella mucho, muy rígidamente o no. Y no solo eso, sino que podemos incluso escribir nosotros una receta si queremos transmitírsela a otra persona. Esta es metodología chachi. En cambio, cuando aprendemos a escribir, es decir, para hacer esta nota, también tuve que aprender a escribir en su momento, seguimos otra metodología que no está tan perfeccionada quizá como la metodología de transmitir el aprendizaje de la cocina, ¿no? Esta es una metodología mucho más dura que nos obliga, no nos obliga, pero lo que hace, en vez de ponernos en la cabeza una serie de elementos y decirnos cómo manejarlos, esta nos dirige directamente el movimiento de nuestra mano agarrando un lápiz por el papel, ¿no? Es mucho, mucho más cerrada. Los métodos para dibujar no están, por supuesto, tan elaborados como los métodos para cocinar, lamentablemente. Antaño, para enseñar a dibujar, se parecía bastante a cómo se enseñaba a escribir, a hacer caligrafía, ¿no? Un gran autor de esto, porque hay bastante morralla al respecto, es Ed Emberley. Ed Emberley era un tipo que en los años 70 o 60 hacía libros para enseñar a dibujar. La metodología de Emberley se basaba bastante pues, en esto que vemos de la caligrafía, en guiar a la persona que quiera aprender, la mano de la persona que quiera aprender, guiarla por el papel para reproducir los dibujos, ¿no? Ahora los métodos son bastante más libres. Los artistas que hay ahora jóvenes elaboran metodologías que, lejos de guiarte la mano, lo que hacen es, digamos, predisponer tu cerebro, colocarte, hacerte fértil la cabecita para que te crezcan las plantas de la creatividad, ¿no? Aquí vemos una lista de consejos de Lisa Hanawalt, que es una tipa que hace tipografía y hace ilustración. Y he traído estos en concreto. Me gustan especialmente porque creo que son bastante parecidos a un montón de otros que hay. Todos tienen muchas cosas en común. Sobre todo me gusta la primera. Lleva un diario y sobre todo lleva siempre encima un cuaderno, ¿no? Coge un cuaderno y un boli y podría ser el comienzo de cualquier metodología para aprender a dibujar o para seguir dibujando si es que ya lo hacemos. Yo con estos años he elaborado una metodología propia, no solo para dibujar, sino como la de Lisa Hanawalt, también para llevar tu día a día en tu profesión, ¿no? Ahora, dentro de un rato, la compartiré con vosotros, que creo que merece la pena. Como a los que no dibujáis, me gustaría aportaros algo más, pues he hecho un pequeño esquemita para que hoy os vayáis a casa con algún conocimiento y yo creo que podéis... Gracias. Creo que con estos 6 sencillos pasos podéis conseguir un café gratis o ligar esta tarde, quizá. Un hombre palo es una cosa fácil de partir, todo el mundo sabemos cómo hacer. Yo aquí he hecho una innovación que ha sido ponerle articulaciones, cosa que muchos no hacéis cuando dibujáis hombres palo. Si a un hombre palo, esto lo sabe hacer todo el mundo, vamos a hacer un par de pasos más que os hagan quedar como reyes y reinas, ¿no? El primer paso sería hacerle 4 rayas en el pecho. El segundo paso sería añadirle unas pelotillas en cada articulación y una carilla de esqueleto. Y ya tenemos un esqueleto. Los esqueletos siempre caen bien. Otra cosa que... Esto no para aquí, esto no acaba aquí. Si en nuestro esqueleto
tenemos ya a nuestro público de camarero del bar, o a la chavala o al chaval que queremos tal, tenemos ya prendado, cogemos un rotu más gordo y empezamos a calcar encima ya, a repasar, cubrimos entero, le dejamos una raya para los ojos. Porque si los esqueletos caen bien, los ninjas, no os digo ya, los ninjas nunca pasan de moda, señores. Bueno, de enseñaros a dibujar o de dibujar, animaros a dibujar para uno mismo, a dibujar para que le guste a los demás y de ahí a entrar en un mercado laboral como ilustrador o dibujante de cualquier otro tipo, creo que hay un trecho bastante largo, ¿no? Entonces, igual que Lisa Hanawalt, yo he ido apuntando un montón de consejos que suelo ir dando a la gente que me los pregunta y los he recopilado hoy aquí. Creo que os pueden servir tanto si queréis ser ilustradores como si queréis ser cualquier otra cosa, porque son un poco universales. O eso me gusta pensar. Lo primero, la vida es igual que tu trabajo. Esto no significa que tengas que meter tu vida en tu trabajo y tu trabajo en tu vida. Significa que tienes que comportarte más o menos igual. Si no tienes ninguna disciplina, no sabes llevar responsabilidades, no eres una persona seria, no tienes objetivos en tu vida o metas tanto a corto como a largo plazo, es muy difícil que luego puedas desarrollar esas actividades en tu trabajo. Porque uno es como es, y no puedes ser una persona de 6 de la tarde a 8 de la mañana y de 8 de la mañana a 6 de la tarde ser otra diferente. Entonces, animo a todo el mundo que sois... Yo soy freelance y yo sé lo que es eso, ¿no? Levantarte a la 1 de la tarde, no ducharte en 3 días, no afeitarte ni aunque te paguen, ¿no? Entonces, una de las cosas que empecé a hacer fue tener un poco de una disciplina diaria y me di cuenta que eso iba repercutiendo de manera muy positiva en mi trabajo, ¿no? Pues eso, levantarte, ducharte, desayunar bien todos los días. Bueno, sabéis todos a lo que me refiero, supongo. Otra cosa importante es que hay que adaptarse al mercado, hay que elegir un nicho profesional. Si eres un buen dibujante o no y te apetece ser ilustrador de conchas de tortugas, pues posiblemente te espere un camino muy duro por delante y a lo mejor no consigues abrir ese nicho profesional. Pero en cambio, si buscamos qué cosas existen ya, qué roles hay, qué huecos hay, que se puedan quedar libres o no, y intentar adaptarnos a ello. Yo cuando empecé a ilustrar, pues hacía lo que podía, hasta que descubrí que había una cosa que eran los libros de texto, que daban un dinero al año y que realmente hacía falta gente ahí. Hay muchos ilustradores que dicen, yo jamás un libro de texto, no te agarro ni con un palo. Pero bueno, es una manera de entrar en el mercado, ganar dinero y al fin y al cabo es lo que nos interesa, ¿no? Otra cosa importante, creo que hay que ser flexible. Hay que pensar como un artesano y no como un artista. Insisto, y esto lo he dicho ya muchas veces creo, pero nunca está de más, que el mercado del arte ha hecho mucho daño a esta profesión, ¿no? Porque se relaciona muchas veces ser ilustrador con ser un artista y no tiene nada que ver. Hay que adaptarse a los estilos, hay que adaptarse a las tendencias, hay que adaptarse al cliente y no ir siempre intentando imponer un estilo muy rígido, tal, ¿no? Ejercitar el músculo, y me refiero al músculo de la creatividad, el otro podéis ejercitar si os da la gana, claro. Hay que ejercitar el músculo de la creatividad, es muy importante esto. Si tú quieres estar cachas, creativamente, no vas a ponerte cachas si levantas todos los días una pesa de 200 gramos. O sea, puedes estar haciéndolo toda tu vida, todas las horas del día, pero no te va a crecer el músculo de la creatividad. Hay que ir siempre un poco más allá, plantearse retos. Además, es mejor porque ejercitando este músculo nunca os vais a lesionar, ¿sabes? Es bastante difícil. Yo lo he intentado, pero es muy difícil. No hay que quedarse en la zona de confort. Todos tenemos una zona de confort. A mí se me daba bien dibujar perfiles cuando tenía 15 años y ahí me podía haber pasado toda la vida. Un día dije, voy a intentar hacer gente de frente. ¡Buah! El desastre. ¿No? Parece que no soy buen dibujante ya, pero aprendí tarde o temprano. Si no sabéis dibujar fondos, pasaros la vida entera, un verano, un año entero haciendo fondos. Nada más que fondos, no hagáis personas. Hasta que os salgan bien esos fondos, porque os saldrán. No es una cosa tan difícil. Si no sabéis dibujar perros, no sabéis dibujar motocicletas, hacedlo una y otra vez hasta que os salga. Cuando hayáis recorrido ese camino, descubriréis que no solo sois mejores dibujantes, sino que además sois mejores profesionales, habéis crecido, ¿no? Y esto es muy importante. Dentro de la zona de confort nunca vais a crecer. Oxigena el cerebro, que también puede parecer una perogrullada, pero a veces no lo es. Tanto con los libros como con Internet, muchas veces tenemos un montón de referencias, de modelos, que no nos hace falta salir de casa para nada. Y descubres que llevas 3 días, pues como os digo, sin afeitarte, sin ducharte, sin salir de casa, y no se te ocurre la idea que necesitas. No sale. Porque el cerebro hay que sacarlo a pasear, hay que alimentarlo también, ¿no?
Yo me he planificado viajes a la playa, en plan, llevo una semana, tengo que acabar este libro, no me sale, no consigo resolver esta ilustración. Planificas un viaje, sales de casa y cuando llevas la segunda parada de metro para ir a la estación de tren ya se te ha ocurrido, porque solo le hacía falta salir, ver unas caras nuevas, que te entraran un par de estímulos. Haz cosas gratis. Este es un consejo trampa porque en realidad yo soy partidario de hacer cosas gratis, pero lo que quiero deciros es que tengáis mucho cuidado con esto de hacer cosas gratis, ¿no? Hay que saber para quién se hace y qué obtenemos a cambio. O una gran pasión que nos llene y nos colme por todas las horas de trabajo y de esfuerzo que hemos hecho, o yo propongo que siempre pidáis algo a cambio. Yo lo hago, ¿eh? Normalmente la gente te dice, ¿nos haces una cosa para un festival de música, un cartel? Os lo hago. ¿Puedo entrar gratis yo y un par de amigos? Sí, vale. Está bien, ¿eh? Es que muchas veces no lo pedimos. Yo he conseguido un anillo de una joyera, de una tipa que diseñaba joyas de San Francisco. He conseguido, bueno, un montón de comidas en restaurantes, copas en bares y sobre todo noches gratis de casas rurales, de estas cosas, ¿no? Haces una web, haces una ilustración, cualquier cosa, pedir algo a cambio, aunque sea pequeñito, porque es muy fácil. Cuando pedís algo a cambio y os dicen que no, hay que salir por patas de ahí, porque hay algo que no está funcionando, es evidente, ¿no? También recomiendo rechazar absolutamente la gente que saca un beneficio y no lo comparte. Hay grandes empresas que a veces piden colaboraciones gratis y no está mal. Si te ofrecen también promoción, huid. O sea, esa es la palabra mala, ¿no? Te va a ir mucha gente promoción, huid. Diviértete. En todas las ocasiones, diviértete. Aunque seas una mano alquilada, aunque te digan, haz esto es un rollo, te hemos contratado para hacer estos dibujos, que ya hizo otro, tienes que hacerlo en su estilo y tal, pues procura divertirte, porque el trabajo lo vas a tener que hacer igual. Entonces, más vale pasarlo bien porque si no te vas a amargar y eso no va a haber quien te saque de ahí. A mí me encargó esto un grupo de unos amigos, no me iban a pagar por ello y cuando llevaba la mitad me dijeron que iban a utilizar una foto para la portada del disco. Y lo decidí acabar porque me lo estaba pasando también que merecía la pena, ¿no? Hay muchas maneras de divertirse. Si te encargan un curro que es un rollo, pues es el momento de experimentar. Experimentar con una nueva paleta de colores, una nueva técnica o meter lo que yo llamo bombitas, que es pues cosillas que a ti te hacen gracia pero que nadie más lo ve, ¿no? En los libros de matemáticas de la ESO de toda España están metidos los retratos de todos mis amigos, familiares. Y no os paséis, pero os animo a esto, ¿no? También he metido, por ejemplo, escenitas o guiños a mis películas preferidas en muchos trabajos, o libros que me han gustado y dibujas al personaje y tal, ¿no? Sea constante. Si no te preocupes, mucha gente se plantea, ¿no? Además, con esto hoy en día de los followers, los me gusta y todas estas cosas, todo el mundo, ay, ¿estará gustando lo que hago? ¿No gusta este dibujo? No hay que preocuparse por esto, perdón. No hay que preocuparse por esto. Hay que ser constante. Ser constante, enseñar las cosas y tarde o temprano a alguien le gustará. El mundo es muy amplio, hay un montón de gente y hoy en día los medios de comunicación son casi universales, con lo cual tarde o temprano le gustará a alguien. Solo seguid trabajando. Piensa más. Este es mi consejo preferido, porque yo no tenía muchos medios y durante muchos años me quejaba, ¿no? Es que claro, esos tienen el dinero de papá para alquilarse un estudio súper guapo y soleado. Yo tengo que dibujar en la casa de mi madre. No, es que esos, mira, tienen acuarelas Winsor & Newton y un papel buenísimo con el que trabajar y yo solo tengo un boli. No, es que se ha ido a una escuela muy buena en Baltimore y yo me quedo aquí en mi pueblo. Si realmente los demás tienen más medios que tú, lo que tienes que hacer es reflexionar más sobre tu propio trabajo, trabajar más tus ideas, porque el cerebro es gratis, aunque nos cueste a veces manejarlo, ¿no? Y ese es mi consejo, reflexionar, reflexionar. Si no tenéis medios, pensad las cosas 20 veces, 30 veces más y darle el valor cerebral a lo que estáis haciendo, ¿no? Oh, perdonad. Haz siempre proyectos personales. Esto también es muy importante. Cuando uno empieza a tener un volumen de trabajo, si solo hacemos trabajo, nos vamos a marchitar, porque al fin y al cabo no son tus ideas, no son tus proyectos, por mucho que aportes, ¿no? Sobre todo porque siempre tienen otra intención. Hay que llevar a cabo proyectos personales propios y publicarlos. Y esto me da igual si sois ilustradores, si hacéis tebeos, si escribís novelas, si hacéis películas, lo que sea. Haced cosas vuestras propias. Desarrollad vuestro propio punto de vista. ¿Cómo se hace esto? Que parece una cosa difícil, pero en realidad no lo es en absoluto. Solo hay que pararse a pensar en todas las vivencias que nosotros hemos vivido, las experiencias que recordamos y que los demás no han vivido nunca. Y lo ponemos ahí.
A continuación pensamos en todas las cosas que hemos vivido nosotros y que los demás también han vivido, porque hay muchos lugares comunes, como puede ser la foto que ilustra esto, ¿no? Entonces luego juntáis las dos cosas, las trenzáis y con el resultado intentáis una de tres, o hacer reír, o hacer llorar, o intentar que alguien, el que lo lea o el que lo vea, se sienta comprendido. Y esto, de verdad, que no es una fórmula, pero creo que es el mejor consejo que os puedo dar hoy, ¿no? Y por último, de mi decálogo, que son en realidad 11 puntos, muéstralo en Internet. Antes, si querías mostrar una ilustración, era muy difícil, o publicabas un libro, que solo podían hacer unos pocos, o buscabas una revista especializada, que no existían, ahora creo que tampoco, al menos, de ilustración, y tal. Pero hoy en día hay un montón de plataformas que son gratuitas en Internet, y no me digáis que Internet cuesta dinero, porque la biblioteca es gratis también. Y uno puede, por pocos medios que tenga, mostrar su trabajo en Internet. Yo ya he dicho antes que nunca tuve padrinos. A mí me costó, dije que empecé a ilustrar en 1994, hasta 2005 no lo establecí como mi único trabajo, no mi única fuente de ingresos. ¿Qué pasó? Que empecé a enseñarlo en Internet, descubrí Internet, empecé a enseñarlo, y tarde o temprano pues eso va creando un feedback, que alguien lo ve y si haces cosas que molan y las subes a Internet, triunfaréis, de verdad. ¿Cómo copiar? Esto ya es otro apartado. Me gustaría daros unos consejos, porque tenemos mucho que hablar, vosotros y yo. Se copia mucho. Se copia mucho y se copia mal, sobre todo. Entonces me gustaría enseñaros a copiar un poco. Pablo Amargo, que es un ilustrador, me contó una vez que él tenía un amigo vegetariano. Y el amigo vegetariano le decía, yo no como carne, yo como vegetales, porque los vegetales tienen una energía de la tierra de primera mano. Y tú te lo comes y te comes esa energía de primera mano. Pero si te comes un animal que ha comido eso, ya es de segunda mano. Y un animal que ha comido otro animal, ya es de tercera mano, ¿no? A mí la teoría no me da absolutamente igual, yo no soy vegetariano ni creo en eso. Pero creo que es una metáfora muy bonita, un símil muy bonito, para aplicar a copiar, ¿no? Si tú copias al que copia, vas a ser igual que él, o sea, vas a formar parte de una legión de inútiles que en realidad no hacen más que repetir las cosas como si fueran el eco en un barranco, ¿no? Entonces siempre hay que tirar del hilo, ahondar en el pasado y ver quién fue la fuente original. ¿Nos gusta alguien? ¿Quiénes son sus referencias, ¿no? Y de esas referencias, ¿quiénes son sus referencias? Siempre hay que ir profundizando. No solo porque no va a repercutir bien a nosotros, dejar de copiar al de al lado o lo que está copiando todo el mundo, sino que es nuestra obligación como artistas, como ilustradores, como lo que seáis, es nuestra obligación buscar las cosas que se le ocurrieron a alguien, que fueron geniales en su momento y que se están perdiendo porque nadie al final... O sea, esto no significa que tengáis carta blanca para viajar a 1940 y copiar a saco a todos los ilustradores que hay allí, ¿no? Pero sí que... porque tampoco hay que copiar a saco. Uno va a 1950, 1940, ve lo que se hace y mira qué gama de colores más buena, la cojo. No se roba todo. Todo lo roba un tío cutre, un ladrón cutre. Nosotros tenemos que ser ladrones de guante blanco. Un ladrón de guante blanco roba, no va a un museo y arrasa con todo el museo en camiones, no, claro, va, se descuelga del techo, coge el mejor diamante. Y me da igual si es una manera de dibujar las orejas de este autor, la manera de hacer los zapatos de este otro. Hay que ir cogiendo poquito a poquito y montando nuestro mosaico referencial. Este es el único caso en el que recomiendo, si eres ilustrador, copiar a otros ilustradores, ¿no? Porque un ilustrador que lo que tiene que hacer es copiar de todo lo que no es ilustración. Hay que inspirarse, crear este mosaico referencial no solo de pequeñas cosas de ilustradores, sino de todo. A mí me gusta, por ejemplo, cómo ilumina John Carpenter en sus películas las escenas nocturnas. Me gustan las fotografías de las portadas de los discos de jazz antiguos. Me gusta la atmósfera de la música electrónica. Hay que coger un poco de todo esto, transformarlo en nuestra cabeza. Y no es que esto sea legítimo copiar así, es que si no estáis haciendo esto, ¿qué narices estáis haciendo? ¿De dónde sacan la inspiración, ¿no? Esta es la manera de trabajar. Os voy a traer un ejemplo de un chaval que me mola bastante. Se llama Matthew Lyons. Él es perdón, me comí esta cita que os quería haber enseñado. Nihil novum sub sole, que es no hay nada nuevo bajo el sol. Y esto es muy importante, ¿no? A la hora de tener en cuenta todo esto de copiar. Aunque creamos que somos originales,
pensadlo, que solo sea por probabilidad. En los miles de años que hay de humanidad, a alguien se le ha tenido que ocurrir antes, porque al fin y al cabo no hay tantas ideas, ¿no? Entonces siempre, aunque pensemos que no estamos copiando, posiblemente, y nuestra idea sea de generación espontánea en la cabeza, posiblemente se le haya ocurrido a otra persona antes. Entonces, con esta teoría que hay, o esta práctica de copiar a hurtadillas, en realidad no somos conscientes de lo que estamos copiando, con lo cual por eso es toda esta diatriba mía de fijarnos en lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Eclesiastés 1.9 es que lo dijo en la Biblia, no es una versión previa a la 2.0 ni nada por el estilo. Os contaba esto de Matthew Lyons. Matthew Lyons es un chaval, no sé si es británico o americano ahora mismo, tiene 22 años, es muy jovencillo, y hace una cosa que me parece muy valiente porque no la hace casi nadie. Él tiene su página web, en la que sube sus trabajos, y tiene un Tumblr de estos, en los que va subiendo las imágenes que a él le sirven de referencia. Las imágenes de las que copia. O sea, eso es ir con la cara por delante, desde luego. Entonces yo me metí en su web, vi algunas ilustraciones que me gustaban, busqué en el Tumblr las ilustraciones de las imágenes de referencia que habéis utilizado para hacer esto y las he traído para que la veáis. Por ejemplo, esto es una maqueta de un pabellón de Canadá en una exposición del año 67 de no sé dónde. Y este es el dibujo de Matthew. Os hago yo un tiquitiqui para que lo veáis. Hay varios más. Esto, por ejemplo, es una contraportada de un disco de música italo-disco de los años 80 y esta rejilla Matthew Lyons la utiliza bastante a menudo en sus ilustraciones también. Esto es un trabajo que hizo el tipo sobre rótulos de películas inexistentes. Esto es diseño, un catálogo de diseño de interiores de los años 60 neoyorquino y que lo ha aplicado también en este otro proyecto. Ahí va. Este me gusta mucho. Esto es una película posiblemente italoamericana de ciencia ficción de los años 50, en el que se ve que es un decorado pintado, mucho humo, iluminación ahí súper irreal. Y esto es lo que ha hecho Matthew Lyons con esa imagen, ¿no? Entonces, ¿qué hace este tío? Copia, claro que copia, está copiando vilmente. Fijaros en lo que os acabo de enseñar, ¿no? Pero la manera que hace de observar, asimilar, deglutirlo y excretarlo en su propia obra es lo que todos deberíamos hacer, ¿no? Y este era el último ejemplo que me gustaba porque ni siquiera era otra imagen, sino que era arquitectura, ¿no? Y él había aplicado cómo ganar un concurso. Os voy a contar una leyenda, porque creo que no hay conferencia buena si no se mete una leyenda china de por medio. Corría la dinastía Song, allá hará 6.000, 8.000 años, en China, a la China antigua, y había un emperador que era un gran amante de las artes y todos los años organizaba un concurso de pintura. Pero un año dijo, un momento, el año pasado vinieron 3.000 obras, eran cada una de su padre y de su madre, esto era incontrolable. Este año me siento especialmente inspirado, voy a proponer un verso y sobre este verso tendrán que hacer sus obras, ¿no? Los pintores que se presenten. En realidad estaba pidiendo que se ilustrara, ¿no? Más que hacer una obra en sí misma. Entonces dijo, el verso va a ser el más antiguo templo en la más alta montaña. ¿Eso, emperador? Eso. Transmitidlo. Se transmitió, todo el mundo hizo sus cosas y llegó el día en el que se presentaban las obras. Entonces llegó el emperador. Estas imágenes que he cogido para ilustrarlas posiblemente no sean ni chinas ni de la dinastía Song, pero era lo que había en Google Imágenes y tampoco tenía mucho tiempo, así que he traído... Todas las obras se parecían más o menos a esto, ¿no? Unas muy elaboradas, con mucha tonalidad, mucha densidad gráfica, otras con una gama de colores muy reducida, más minimalista, otras hechas con 4 trazos, otras en cambio con mucho detalle, pero todas eran más o menos unos templos encaramados muy antiguos, encaramados en lo alto de unas montañas muy altas. Pero entre todas las imágenes, después de que el tío llevaba 3.000 diciendo qué idea he tenido, esto es más aburrido todavía que el año anterior, entre todas esas imágenes encontró una que era diferente. Era un viejo, bueno, este viejo está cargando su propia bolsa escrotal, pero es un grabado japonés antiguo y a los japoneses les gustaba este rollo, no me preguntéis a mí por qué. Era parecido a esto, pero el viejo era un viejo llevando, pues con una barra de bambú, llevando 2 cubos de agua, ¿no? Y dijo, he aquí el ganador.
del concurso de este año. Dijeron, pero emperador, está usted para allá, ¿esto cómo va a ser posible? Si aquí no sale nada de lo que usted ha dicho. Dijo, no, fijaos en el señor es muy anciano y lleva unas ropas que, si os fijáis bien, en realidad es un hábito de monje. Está roto, está descolorido, pero es porque este señor debe ser un monje de uno de los templos más antiguos de China. Y fijaos en la manera en la que este señor va cargando sus cubos de agua. Fijaos cómo se dobla su espalda y cómo se dobla sus rodillas. Debe ser una de las montañas más altas. Así que este va a ser el ganador de este año. Como mi historia no tiene moraleja, porque así es esta historia, pues he creado la mía propia. Si queréis ganar un concurso, lo primero que hay que hacer es participar. Que conozco a muchos que se quejan, pero luego no se presentan ningún año, ¿no? Una vez hemos decidido participar, lo segundo más importante yo creo que es estudiar los premiados anteriores. Siempre queremos intentar que lo nuestro triunfe, pero en realidad es mucho más fácil si nos fijamos en los 10 años al menos anteriores. El concurso abarca un tiempo muy amplio. Los 10 años anteriores, estudiar lo que han hecho e intentar seguir un poco esa línea, aunque sea lo nuestro. Y un consejo que me dieron y que me sirvió mucho, en el año 2009 gané como 3 concursos o algo así, que me salvaron los ahorros y todo, me salvaron el año, y fue gracias a un consejo que me dieron hace tiempo. Si te presentas a un solo concurso, estás obligado moralmente por ti mismo a presentarte todos los años hasta que lo ganes. Funciona, no digo que vaya a funcionar siempre, pero es interesante, porque muchas veces se repiten los jurados, aprendemos el mecanismo de todo esto, ¿no? Para ir acabando, yo creo ya, no sé si me he pasado de tiempo, si me estoy quedando corto, me gustaría enseñaros si trabajáis con ilustradores, si no trabajáis con ellos, algún día vais a trabajar, me gustaría daros algunos consejos. Yo muchas veces me encuentro con gente que son grandes comunicadores, clientes que son gente muy maja y que tienen muy buenas ideas, pero que nunca han trabajado con un ilustrador. Y a veces es más fácil decirlo, oye, mira, no he trabajado con ilustradores, yo te enseño cómo funciona esto, me tienes que pagar mucho, tal. No. En realidad el secreto para contratar un ilustrador quizás sea cómo tratar a un ilustrador. Los ilustradores que conozco, así en general y en concreto, ninguno suele ser un tiburón de los negocios ni de las finanzas, ni es una persona que, sepa sablear como Dios manda a un cliente, ¿no? Entonces, una de las bases principales creo que es la confianza. Jugar siempre con las cartas boca arriba, ¿no? Mi profesión es una profesión de lloricas, absolutamente. Todo el mundo se queja siempre, esto está fatal. Yo entiendo por qué es. A finales de los 80 hacías un cartel y podías vivir 6 meses con el dinero de ese cartel. Ahora haces un cartel y si tienes suerte te pueden pagar 600 euros, ¿no? Entonces, los presupuestos han ido muy en detrimento. Hasta que nos hagamos fuertes y consigamos armas o una manera de acabar con vosotros, me gustaría que cuando ofrezcáis un presupuesto a vuestros ilustradores, seáis sinceros. Siempre contamos con un presupuesto inicial, no es, no, dime cuánto me pides y tal. No, contamos con un presupuesto, mola que lo ofrezcáis. Esto ya es una cosita, lo que yo aporto a la charla de hoy. También está bien aportar toda la información que se disponga a priori. Os lo voy a poner con un ejemplo que se me ocurrió ayer. Si encargamos una canción, muchos clientes te llegan y te dicen, quiero una cumbia. He oído que la cumbia ahora se lleva mogollón, quiero una cumbia, haz una cumbia. Venga, vale, haces tu cumbia, y cuando se la pones dice, está bien, pero no es exactamente lo que yo quiero que mi cumbia tenga guitarras de esas con distorsión. Pero hombre, es que no, métela. Bueno, usted es el cliente, yo las meto. Y ahora me gustaría que mi cumbia tuviera una batería como... Entonces, cuando empiezas a hacer todos los cambios, descubres que en realidad lo que tu cliente quería era una canción de rock and roll. Pero él te pidió una cumbia, porque bueno, él también tampoco sabe, ni tiene por qué saber de esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que si al final la canción ni es una cumbia, ni es una canción de rock and roll, porque si te hubieran pedido la canción de rock and roll al principio, lo hubieras hecho como Dios manda, ¿no? Entonces hay que aportar siempre toda la información de la que se disponga, siempre. Y pensar que contratamos no una mano, que la guiamos, como el proceso de la caligrafía, sino un cerebro, ¿no? Y que a veces el ilustrador no solo sabe de composición o de colorimetría, sino que sabe de otras cosas como, pues tiene otras referencias, como lo que se ha hecho en esa línea de trabajo ilustrado anteriormente y tal, ¿no? Creo que he llegado al final de todo esto y me gustaría que si tenéis que recordar algo de todo lo que os he dicho, me gustaría que os quedarais con esto que os he dicho del presupuesto, que ofrezcáis siempre ahí un dinerito decente. Me gustaría que recordarais o que penséis que si sois capaces de escribir vuestro propio nombre y de freír un huevo, sois capaces de dibujar perfectamente y que probéis los espaguetis con yogur, que están bastante buenos. Gracias.